Cuando arrancamos este proyecto de Powerar, una de las claves que me puse, una de las obligaciones que me puse a mí mismo fue no hacer vídeos, al principio por lo menos, de coches en los que hubiese estado implicado, de los que subiese más detalles de los que sabía de los demás coches del mercado. Viniendo de trabajar en la Fiat, pues había ciertos proyectos en los que por H o por B tenía más información y eso iba a hacer que no tratase a los coches igual que pudiese tratar, pues yo que sé, un Hyundai, un Mercedes, un BMW, de los que tengo solo la información que vivo probando el coche durante una semana. Esa información privilegiada con el paso de los tiempos pues ha ido mermando porque han pasado ya más de 5 años y eso hace que ya no tenga la misma cantidad de datos, pero este caso concreto, tanto el Maserati Gran Turismo como el Fiat 500 los vi en pañales cuando se estaban desarrollando. Por eso quiero meter aquí un pequeño disclaimer: este coche tenía que salir en el canal porque es un coche que me parece relevante, importante, interesante para vosotros si os lo estáis pensando comprar, porque además está muy bien hechito, como vamos a ver ahora en la prueba. Pero de este coche, a diferencia de otros, tengo algún tipo de información adicional que os voy a compartir con vosotros, pero tenéis siempre que pensar que, a fin de cuentas, he estado trabajando ahí y eso puede condicionar un poco mi manera de ver las cosas, tal vez incluso ser un poco más duro en ciertas críticas del concepto del vehículo, de las decisiones estratégicas que se tomaron cuando se desarrolló este producto. Simplemente tenerlo en cuenta y lo quería decir antes de empezar el vídeo. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Powerar con la energía de Total Energies. Esta es la prueba del Fiat 500, que se llama Fiat 500 a secas, no se llama Fiat 500e. Lo de la S le pone pues para entendernos de que es eléctrico y esas cosas. Realmente el Fiat 500 normal de combustión que conocíamos hasta ahora se llama Fiat 500 Hybrid y el eléctrico es Fiat 500 a secas. Ya ha quedado explicado. Venga, vamos. Lo primero que voy a haceros es resumiros de manera ultra rápida, ultra eficiente la situación de este coche y de este proyecto en el año 2015, que es justo cuando me lo encuentro yo a medio hacer, por cierto. La cosa es como sigue. Fiat en aquel momento estaba renqueando y tratando de racionalizar las inversiones. Marchionne y su equipo no querían poner dinero sobre la mesa para hacer nuevos productos. Esta es una situación que venía desde 2008, cuando estalla la crisis. Fiat decide que no va a poner un duro sobre la mesa para crear nuevos productos, se va a poner en modo supervivencia mientras busca desesperadamente una fusión. Busca un nuevo hermano con el que casarse para volver a relanzarse y desarrollar nuevos productos. En ese momento la visión de Marchionne es centrar todo el dinero que tiene en las marcas que realmente le dan rentabilidad, que son las estadounidenses, tanto Jeep como Ram como Dodge, que reciben nuevos productos o desarrollos o apoyo comercial a nivel de marketing, porque Dodge realmente nuevo producto no recibe, sino que va estirando el chicle para sacarle el máximo partido a cada coche que se vende, ganar el máximo dinero posible, mientras en Europa, como os digo, se está en un modo más o menos que podríamos calificar como de supervivencia. En este proceso muere el punto por el camino. Se intenta con el Fremont, pero se deja de importar. Se aniquilan los modelos de Lancia remarcados sobre base Chrysler. El Bravo desaparece y se sustituye por un modelo low cost turco, el Tipo. Solo hay 2 o 3 grandes proyectos de inversión. Uno es el Fiat 500X, que aprovechando la inversión de casi 1.000 millones del Renegade, nace para buscar convencer a clientes del exitoso 500 de moverse hacia un coche más grande, copiando lo que pasa con Mini y con el Countryman. Desgraciadamente la estrategia comercial resulta un casino, como se dice en Italia. Se plantea inicialmente el producto como un coche aspiracional, pero llegado el momento se quieren volúmenes de marca generalista. Así el coche que arranca con malas ventas pasa a acelerarse un montón en su segundo ejercicio comercial, acaba posicionado con precios del Captur, no es el éxito que se le espera y la inercia inicial se pierde rápidamente ante el aluvión de rivales que aterrizan en el segmento. El 500L nace como una solución para el desaparecido Multipla, como coche familiar pensado para Italia fundamentalmente y para rellenar de producción la vieja y reconvertida factoría del Yugo, un producto que en teoría la lógica comercial debería haberle dado buenas ventas, pero que acaba sin éxito fuera de Italia por motivos que algún día podríamos profundizar y analizar más pausadamente. El Panda acaba movido a la factoría de Nápoles tras la suspensión de comercialización del Brera y del 159. Asegura volumen para la factoría y es un producto competente y competitivo, especialmente en su país de origen. Pero a la postre Fiat sigue siendo la marca del 500, su único producto de auténtico éxito en Europa y el auténtico sex appeal que tiene la firma para ofrecer a sus clientes.
Para 2015 lleva 8 años en el mercado el 500, un ciclo de producto completo, pero no se le ve problema alguno a la hora de perpetuarlo. Tanto es así que hoy, en 2022, aún te puedes comprar un derivado directo de ese coche de 2007, a su vez montado sobre la plataforma de un Panda de segunda generación que todavía es previo a ese 2007. Unos alucinantes 15 años en el mercado para este 500. La cosa es que para 2015 el coche debería de estar ya desarrollándose, debería de estar haciéndose un nuevo 500 desde hacía un par de años. En 2013 se tendría que haber empezado el proyecto con la idea de lanzarlo antes de que acabase 2016, pero cuando uno llegaba al centro de diseño, el centro de desarrollo de Fiat, se encontraba dibujos sí, pero no había plataforma y no había desarrollo de producto, estaba todo congelado. ¿Por qué? No es porque no se quisiese hacer el coche, no es porque no se creyese en el coche, sino que podríamos decir que tenía más que ver con lo que yo llamaría mar de fondo. En las altas esferas se está negociando ese mar de fondo, se está negociando con otros fabricantes para tratar de fusionar la compañía como sea. Marchionne se sienta a hablar con General Motors, aunque suene increíble después de haberse divorciado de ella allá por el año 2003, si no recuerdo mal. Se sienta con Nissan, se sienta con Renault, que son socios, se sienta con las coreanas, se sienta con PSA, se está buscando esa fusión, pero no llega. Y como no termina de llegar, las cosas se empiezan a poner feas, porque hay que lanzar ya el nuevo producto, hay que empezar a invertir en él. Fiat ha tenido para ese entonces ya un coche eléctrico vendiéndose, el 500 eléctrico, pero se ha vendido en California a pérdida y por requerimiento legal, porque si no, no podía seguir vendiendo el grupo FCA coches en California, así que ese estado lo mandó y ese producto se creó ex profeso para poder mantenerse en el mercado. Pero crear este nuevo coche, crear esa nueva plataforma, empezaba a ser algo que era ya de vital importancia y no se podía postergar ni un minuto más. En una de mis largas charlas con un ex compañero romano, un día que estábamos por Turín, este ex compañero me contaba: esto da miedo, da pena, porque vas por el centro de desarrollo y no ves ningún desarrollo de producto nuevo, está todo parado, todo congelado, y eso hace que los ingenieros de desarrollo se estén yendo. De hecho, me acuerdo perfectamente de uno que se fue a hacer maquinaria para conservas de pescado porque estaba cansado de no hacer coches nuevos, y al final esa situación no se podía alargar más en el tiempo. De hecho, en otro viaje que me fui en Navidades para estar con mi amigo Rubén Weinberg, que en paz descanse, me llevó por dentro de la oficina 83, donde está el centro Stile, y de golpe, y sin buscarlo, porque nosotros estábamos haciendo una cosa de la Bar 124 por entonces, nos encontramos cartelería y los diseños, los sketches que estaban ya prácticamente terminados del Fiat 500. En aquel momento cruza por allí un diseñador español, que ahora ya no trabaja en Fiat, pero que por aquel entonces todavía era responsable de interiores, no lo vamos a citar el nombre por si acaso, y me dice: esto es lo que hay, este coche ya está hecho, lo que pasa es que no lo empezamos a hacer porque falta lo más importante. ¿Y qué era lo que más faltaba? El dinero, la inversión, empezar a creerse que ese coche había que hacerlo y crear la plataforma desde cero. En todas estas circunstancias se suman además otros factores colaterales, sobre todo el sindical. En Italia tiene Fiat a varios cientos, miles de empleados en expediente de regulación temporal de empleo, que los tiene trabajando pocos días a la semana en la planta de Mirafiori, que es la que tienen en Turín, la más importante, la más emblemática de todas las que tiene Fiat. Y esa gente está fabricando a duras penas el mito que prácticamente no se vende y se va a dejar de fabricar. No se puede cerrar la fábrica, no se puede despedir a la gente, Fiat tiene que tomar una decisión y finalmente, afortunadamente, se sienta el Consejo de Administración, se sienta la familia Agnelli, los Exor y el resto de inversores y deciden, por fin, aleluya, asignarle a Mirafiori la fabricación de un nuevo coche eléctrico, invertir en él, crear un nuevo Fiat 500 nacido en Turín, algo especialmente relevante si uno tiene en cuenta que los nuevos Fiat 500 hasta entonces venían de Tychy, de Polonia. Y una vez que ya se decide repatriar el coche más importante de la Fiat, fabricarlo en Turín, hacerle una instalación completamente modernizada y poner el dinero detrás, como que cambia la suerte de la compañía y también se apuesta mucho más por el devenir de Fiat, aunque todavía no se ha logrado encontrar ese matrimonio de conveniencia, ese socio con el que casarse para tirar adelante la compañía, que va a acabar siendo PSA para formar Stellantis, claro.
El problema fundamental es que esta inversión iba a tener que hacerse a lo bestia. Se tomó una decisión además muy importante. Inicialmente el coche se iba a crear sobre una plataforma nueva que se reaprovecharía para el sucesor del Panda y que aceptaría versiones de combustión y versiones eléctricas. El concept que conocéis como 120, de hecho, estaba más avanzado que el propio 500 eléctrico por aquel entonces. Era un coche completamente modular y prácticamente terminado, cogiendo muchas de las ideas que tenía Yuyar originalmente para el Panda primigenio y aplicándolas a un coche muy chulo para convertirse en una especie de eléctrico low cost configurable, abriendo el camino del 500. Pero se hicieron los números y el proyecto no salió adelante por una sencilla razón. El sentido del sustituto del Panda tenía que estar en vender un coche a precio de Panda. Había que conquistar a los clientes que ya tenía el Panda, por tanto, y el precio al que iba a salir el coche tras hacer números y ver lo que costaba la batería hacía imposible alcanzar ese estrato de mercado. Se podía esperar a la evolución técnica de las baterías para que bajasen de precio, pero no había tiempo material, así que se acababa aprobando el 500 eléctrico sobre una plataforma nueva, abandonando a priori cualquier versión de combustión, aunque el chasis, os reconoceré, todavía la soporta si mañana se cambiase de idea y se cambiase el marco regulatorio en Europa, cosa que no va a suceder. Otra de las claves curiosas de este coche es que no comparte ni una sola pieza, ni un solo tornillo, ni un panel de chapa de todos los que estáis viendo. Es intercambiable con el 500 que se vendía desde el año 2007, si no recuerdo mal, cosa que es curiosa cuando uno lo ve. Es 61 milímetros más largo, 56 más ancho, 39 más alto, tiene 22 milímetros extra de batalla y la vía delantera crece 57 milímetros. Estéticamente la evolución es clara y acertada, al menos a mi juicio. El todo cambia para que nada cambie del 911 del Porsche, aquí se lleva la máxima expresión en un modelo de Fiat. Si uno ve el coche en general apenas apreciará que cambia nada. Si lo ve al lado de uno de combustión lo verá más grande, pero no exageradamente más grande. El crecimiento era necesario para dejar espacio para las baterías y arreglar los problemas de ergonomía resaltados tantas veces en las pruebas de este coche. Pero concentrados en la estética, por delante se limpia todo el frontal. Por debajo la toma de aire se mimetiza y suaviza con el paragolpes para pintar la rejilla en color de carrocería. Tiene dos agujeros a los lados de esa toma inferior, pero realmente no sirven para nada, no van a ningún sitio. Los pilotos LED evolucionan, tienen unos aros LED para la posición e intermitencias, más unos faros divididos en dos, con una ceja también LED sobre el capó delantero que ha dado muchos quebraderos de cabeza en su integración, y es que se mueve con el propio capó. Donde antes iba el bigote con el logo Fiat, ahora está el logo 500. Llamadme lo que queráis, pero aquí yo volvería a colocar lo que toca, que es el escudo de la fábrica italiana de automóviles de Turín, más ahora que el coche es turinés. Si nos vamos al lateral, al 3/4, podemos ver la línea esta de estilo que corta el capó, se convierte en esta línea de cintura que ya teníamos en el 500 anterior y divide en dos partes la carrocería visualmente, algo tomado directamente del 500 original, y sobre todo vemos este elemento de diseño que es el intermitente lateral. Originalmente esto nació como una pequeña tira LED metida casi enrasada dentro del capó, pero se dieron cuenta de que no brillaba lo suficiente, que no cumplía los requerimientos de luminosidad, y empezó a crecer, empezó a recibir más LEDs primero y luego a salirse más hacia afuera de la carrocería hasta que llegó a ser esta pieza que parece una aleta. Y me comentaba Rubén, nuestro buen amigo Rubén, también era amigo tuyo, Diego, claro que sí, has compartido con él tiempos y sufrimientos. La cuestión es que nos decía, yo un día me apoyé y prácticamente lo partí, porque es una pieza de plástico aquí puesta que sobresale un montón. Tenía razón nuestro amigo Rubén, que en paz descanse, que esto queda un poco apostrófico, pero a mí me mola. Es una pena que no se lo haya podido decir en vida, porque igual me hubiera pegado un soberano tortazo. Los pasos de rueda curvos siguen siendo la mar de musculosos, el arco del techo y la apertura lateral de las lunas son perfectas réplicas de lo que ya teníamos en el 500 de combustión anterior, como lo es la apertura de la puerta, con solo un detalle en la línea de cintura que cae para recordarnos que estamos ante un 500 y que a futuro va a permitir integrar aquí elementos curiosos en modelos, variantes y versiones especiales que ya vendrán. Las manillas enrasadas limpian el lateral, que pierde además todo cromado para ser un coche más moderno. Por detrás el coche sigue esa idea de limpieza absoluta. Se prescinde, por ejemplo, del tirador del maletero independiente para pasar a contar con una línea limpia horizontal. Se recibe un alerón sobre el portón posterior parecido al que ya conocíamos, marcado y dinámico. Y a los lados los pilotos con tecnología LED recuperan toda la superficie para iluminarse, abandonando la idea de la entrega anterior.
Más abajo hay una suerte de plástico negro que hace las veces de difusor virtual y además ayuda a que el coche se vea más ancho de lo que en verdad resulta ser. En términos generales, una reinterpretación maestra de todo lo ya conocido del exitoso 500 a riesgo de fatigar un formato ya conocido. Un coche atractivo y simpático con unas ruedas en las esquinas, maximizando la oportunidad de una motorización eléctrica que ha permitido no tener que incurrir en grandes voladizos o soluciones extrañas en la parte frontal para pasar las pruebas de protección a peatones en caso de atropello. Si por fuera todo cambia para que nada cambie por dentro, la cosa es completamente distinta. El coche cambia para mucho mejor. Se ha cambiado una cosa que era el aspecto fundamental del que se quejaba la gente cuando se montaba en un Fiat 500, que es la ergonomía, la posición de conducción. Ahora tenemos columna de dirección telescópica regulable en vertical y en longitudinal, lo cual hace que borremos parte del problema que tenían estos coches, que era el típico posición de conducción, posición de piernas respecto a pedales a la italiana. Es decir, antes llevabas o las piernas muy cerca y el volante muy lejos porque el volante iba muy inclinado, muy arriba y muy lejos, o si te ponías el volante donde querías, entonces tenías que ir intentando buscar los pedales como fuese, porque no había manera de meter las piernas aquí. La cuestión es que ahora con este rediseño se ha ganado más confort, mejor posición cuando estás sentado, sigues viendo bien, ya no vas tan exageradamente alto y además se ha ganado anchura, tanto altura de hombros como altura de codos. El coche es más amplio, no tienes tanta sensación de ir pegado a la persona que va a tu vera. Al quitar aquí también la palanca de cambio se ha reducido el tamaño de esta consola, aunque sigue pegando un poco con la rodilla, sigue siendo un poco molesto, algo que siempre han tenido los 500. Los asientos también han evolucionado, son mejores de los que había antes, de lo mejor que te puedes encontrar en el segmento A, B. La única par de quejas que le voy a dejar yo es una: el tapizado está hecho de botellas de plástico recicladas, como ya le pasase al Polestar y algún otro coche eléctrico que hemos probado. A mí es un tejido que me resulta áspero y caliente. A mi mujer no le da queja, pero a mí no me termina de convencer. Y la otra queja que tengo es que se queda un poquito corta la banqueta cuando vas conduciendo, no termina de tener todo el apoyo que me gustaría. Tampoco tiene regulación lumbar, pero es algo clásico de los coches de este segmento y de este precio. Luego está el tema del acabado y la integración de elementos. Aquí hay también que aplaudir. Para empezar, como ya no hay palanca de cambios, la consola central ya no te aprieta tanto la rodilla derecha, aunque algo lo hace. Para seguir se ha optado por contar con botones físicos para todo aquello donde hace falta un botón físico, lo cual es un tremendo acierto. Así tenemos un climatizador de perilla muy logrado, mandos físicos para las luces, muy buenos mandos físicos por delante y detrás del volante para todas las funciones básicas, y luego un diseño de 2 pantallas digitales de muy buena resolución y acabado que están demasiado saturadas de información. Hay tantos y tantos datos y detalles mostrados todo el rato que al principio se satura un poco el tema, al tiempo que ciertas cosas obvias como la hora son casi imposibles de encontrar. A la postre te acabas acostumbrando, pero un mejor orden aquí no estaría de más. De la integración del navegador que llega al cuadro de mandos, a los menús, a los submenús, solo la necesidad de activar el asiento calefactado a través de la pantalla táctil me parece un error potencial. Por lo demás tienes hasta el volumen y el selector de modo de conducción en una consola central que además tiene un apoyabrazos muy bien diseñado, varios reposavasos, tomas USB, así como un cargador inalámbrico integrado en el propio salpicadero para el móvil. Hablando de ajustes de materiales y de todo lo demás, tenemos, sí, todos los plásticos rígidos, hay que reconocerlo, pero son plásticos agradables al tacto, agradables a la vista y sobre todo bien ajustados, nada cruje, está todo donde debe, nada se mueve, algo que ya pasaba con el 500 anterior, por cierto. Tenemos una pieza de color de la carrocería aquí colocada, aquí no brilla mucho porque tenemos este color negro, entonces no llama tanto la atención, pero si te compras este coche blanco, rojo, amarillo, de un color chillón, vas a agradecer esta pieza porque te da contraste. Mis quejas aquí tienen que ver con la posición de estas salidas de aireación que por alguna razón no son capaces de ofrecer suficiente caudal de aire para refrigerar el habitáculo si has dejado el coche aparcado al sol, porque se muestran un poquito ineficientes, condicionadas también en parte por el tema de utilizar la pantalla del sistema de infoentretenimiento. Mantenemos el techo solar panorámico con esta cortinilla que algo de sol nos quita y además está con su muelle para que se vaya hacia atrás, más logrado de lo que vemos por ejemplo en otros coches de Stellantis como el 208, el DS4, el 308, donde el recorrido es menos agradecido. Plazas traseras, aquí seguimos con los problemas del 500 previo. Puede que la batalla se haya alargado, pero los adultos aquí van muy justitos de espacio para las rodillas, teniendo que abrirse de piernas.
No hay salidas de aire, no hay tomas USB aquí atrás. Otro tema es que uses el coche principalmente con tus hijos, caso en el que aquí tampoco es tan relevante no tener tanto espacio. El maletero copia el espacio del 500 de combustión, 185 litros. Aquí os diré varias cosas. Con una experiencia de 175.000 kilómetros conduciendo Fiat 500 en general, realmente uno se puede apañar con este espacio si es para viajes de 2 adultos, por lejos que sean. Por meter, yo he metido hasta el carrito plegado de mi hija mayor cuando tuvimos un problema con el coche principal de la familia en casa. Ahora bien, es un maletero demasiado pequeño para todo aquello que no sea un viaje de 2 o para ir a la compra. Un Honda E, que es el rival más directo que se me ocurre para este coche, no tiene más capacidad tampoco de maletero, precisamente. Fiat podía haber tirado de recurso histórico y colocar el motor y la electrónica de potencia atrás, para conseguir un 500 trasera como el modelo original de los años 50. Pero decidió no hacerlo, y decidió no hacerlo por varios factores que tienen todo el sentido del mundo. Para empezar, en un coche tan pequeño, si trasladas todo este tocho de motor, electrónica de potencia y demás al eje trasero, todavía en esta parte delantera vas a tener el servofreno, la dirección asistida, el tema del sistema de acondicionamiento de aire y todo lo demás, más el radiador delantero. Tener esos elementos repartidos entre la parte trasera y la delantera hubiera hecho que esto se comiese espacio de maletero, espacio en las plazas traseras, altura de banco trasero, y tampoco hubieses podido ganar mucho maletero en la parte delantera. Probablemente hubieses acabado con menos espacio de carga. Así que por ese lado está cubierto el hecho de que se haya conservado el motor aquí delante con la electrónica de potencia colocada justo encima. Por otro lado, además se beneficia este tipo de diseño en el hecho de que se transfiere parte del conocimiento que ya tenían a la hora de crear 500 a combustión y se mantiene un diseño de plataforma que realmente se hubiera podido adaptar en caso de haberlo necesitado para hacer una versión de combustión que, como os decía antes, directamente no va a llegar. Como es un coche que tiene peso bien repartido entre los dos ejes y no tiene un torrente de par exagerado, tampoco va a ocurrir nada con problemas en cuanto a tracción por tener el motor en el tren delantero. Tal vez en el Abarth veamos más problemática con eso de bajar el par al suelo. A nivel de cifras, este coche puede tener dos potencias de motor, 95 o 118 caballos, con dos capacidades de baterías posibles, 23,7 kWh brutos o 42 kWh brutos, que es la unidad que tenemos entre manos hoy. De estos 42 kWh brutos se pueden sacar 37,3 netos. Un tema curioso de las baterías es que originalmente el proyecto contaba con un sistema de baterías modular, donde el cliente podía pagar más o menos por el tamaño de batería que quisiese e incluso actualizarla a medida que le viniese bien una vez ya adquirido el coche, montando módulos adicionales. La realidad es que este paquete final que se ha ofrecido en los concesionarios no tiene esta opción, ya que las celdas se montan de manera distinta en cada una de las capacidades. Con todo, las dos baterías trabajan a 400 voltios nominales. La química de las mismas es la habitual, níquel, manganeso y cobalto. El motor lo fabrica GKN y además de tener la citada potencia ofrece 220 Nm de par máximo al eje, del cual, por cierto, desconocemos cuál es su relación de transmisión final para bajar la velocidad a las ruedas. El cargador embarcado proporciona hasta 11 kilovatios de potencia. Si tu enchufe de casa lo soporta, pues te vendrá bien. En corriente continua, en cargador rápido, vamos, este 500 eléctrico se carga hasta 85 kilovatios de potencia punta en esta versión de la batería grande. Lo cual está muy bien para pegar un chute y salir de algún problema concreto de autonomía que puedas tener, si es que encuentras un poste con potencia suficiente para suministrarla. El coche cuenta con bomba de calor, lo que debería permitir también mejorar la autonomía en invierno, algo que los italianos tienen claro que es relevante cuando desarrollan estos coches en Turín en invierno, donde nieva. La parte ciclo la solventa este coche con soluciones ya conocidas del 500 anterior. Eso sí, están claramente mejoradas porque se han quitado problemas que ya eran conocidos en la generación previa. Delante hay una suspensión McPherson de toda la vida, con amortiguadores pasivos, brazos de chapa estampada de acero y poco invento. Detrás está un puente torsional. Históricamente siempre ha sido un puente torsional con muy poco recorrido en compresión, un problema que siempre ha estado presente porque hacía al coche algo saltarín de atrás cuando daba el brazo sobre el tope de goma que estáis viendo aquí. Se ha mejorado un poquito el recorrido, se ha incrementado, pero sigue siendo escaso, pero en esta unidad que hemos estado probando no hemos visto ningún tipo de salto del tren trasero. Se han mejorado los bujes, la rigidez de estos apoyos que tienen los brazos de suspensión, y eso hace que se trajen mejor los baches y que no se encuentren esos saltos. Los frenos son de disco más grandes que los 500 de gasolina, pero se conservan tambores atrás en este Fiat, cosa que no creo que suceda en el inminente Abarth eléctrico.
Este 500 pesa 1.440 kilos, con un reparto más conseguido gracias a la posición de la batería que en el modelo precedente, algo que habla también bien del potencial de un Abarth 500 en el futuro si no tiene problemas a la hora de bajar la potencia al suelo. Con 118 caballos para ese peso, el coche está lejos del mínimo recomendable de 10 kilos por caballo que yo suelo comentar, ya que se va a 12,2 kilos por caballo. Pero como es eléctrico y tiene un torrente de par tremendo y una relación de transmisión relativamente corta, las aceleraciones las solventa decentemente. El 60-100 lo hace en 4 segundos y medio, que es una buena cifra, similar a la de un León de 150 caballos TSI con cambio de SG. El 80-120 lo hace en 5,9, que también es cifra similar a la del León que te acabamos de comentar. El problema es ir más allá, ya que el coche se desfonda, como tantos otros eléctricos. De 100 para arriba directamente no quiere ir, la punta está limitada a 150 y el 0 a 100 lo marca oficialmente en 9 segundos. En cuanto a sonoridad, es un coche muy silencioso a baja velocidad y también a velocidad de autovía. Es mucho más silencioso que un 500 previo, con 67 decibelios y medio medidos a 120 por hora. Es una cifra similar a la que te marcaría un Golf o un León, tal vez incluso un poquito inferior. Serían todavía menos si no fuese por un zumbido agudo presente por el motor eléctrico que se hace notar, aunque no es desagradable. Y es que nosotros cuando medimos los sonidos con el medidor de decibelios no podemos diferenciaros si son sonidos agudos o graves, y ciertos sonidos agudos pueden no ser molestos y otros muy molestos. En este caso tengo que decir que a pesar de tener esa medida de decibelios, ese zumbido agudo a mí no se me hace molesto. Una cosa curiosa que os queremos enseñar es que este coche hace música cuando conduces, o por lo menos cuando empiezas. A ver si somos capaces de grabarlo. Joder, me ha saltado toda el agua del... Vamos ahí, freno fuera. Lo que más me ha llamado la atención de este nuevo 500 eléctrico es la calidad de rodadura, y no es que el 500 anterior tuviese mala calidad de rodadura. Para el tamaño que tenía el coche y el segmento en el que se movía era de lo mejor que había, pero este coche ha dado un salto hacia adelante muy marcado, en parte beneficiado por el incremento de peso de la masa suspendida. Cuando tienes más masa suspendida, los baches que mueven la masa no suspendida, que es relativamente más ligera en proporción a la masa suspendida, hacen que esos baches se noten menos. Gracias a que se notan menos esos baches, el coche es más inmune a los rizados del asfalto. No es el único factor el incremento de esos 400 kilos más que tiene de masa suspendida, sino que hay otros factores colaterales que también ayudan a que el coche tenga esa calidad de rodadura especial. Aquí hay un trabajo intenso en muchos frentes al mismo tiempo. Hay más material insonorizante, los bujes de los brazos de suspensión se han hecho de mucha mejor calidad, con más capacidad para tragarse baches típicos en ciudad, en forma de tapas de alcantarilla y demás. El puente trasero, ya lo habéis visto antes, no ha ganado mucho recorrido de suspensión, pero la realidad es que es menos rebotón. Y esto es lo que hace que este coche tenga una pisada de coche caro, de coche más bien hecho. Algo que por otro lado Fiat necesita, porque este coche es caro, es un coche de 30.000 euros y tiene que rodar como un coche de 30.000 euros y no como uno de 12 o 14.000 que al final era lo que era antes, un Fiat 500. Afortunadamente para la fábrica de automóviles italianos de Turín, para la Fiat, este coche consigue justo exactamente eso, consigue ese tacto de coche caro, ese rodar que esperas de un coche de su precio que era realmente necesario, y que por lo menos ese frente lo tiene más que cubierto. El coche cuenta con 3 modos de conducción, uno normal, donde la regeneración es muy escasa cuando levantas el acelerador, uno que extiende la autonomía con más regeneración y un acelerador más vago cuando mueves el pie derecho, y luego tenemos una tercera denominada Sherpa que quita el aire acondicionado y reduce la velocidad máxima posible a 80 por hora para gastar lo mínimo posible. Personalmente me gusta la aceleración y respuesta del modo normal, pero se echa en falta esa regeneración que tienes en el modo de autonomía extendida. Por otro lado, cuando tienes ese modo de autonomía extendida con más regeneración activado, el coche es un poquito más tosco al detenerse por completo en el último metro. La cosa me da a mí que es acostumbrarse a conducir en el modo normal y anticiparse a las paradas del resto de vehículos pisando el freno progresivamente para conseguir esa regeneración que te daría de otra manera el otro modo de conducción. Pero puestos a pedir, para mí lo suyo sería que Fiat integrase algún programa para poder cambiar la cantidad de regeneración en el modo normal. Fiat no ha recurrido a una dirección ultradirecta para darnos una falsa sensación de agilidad, sino que ha hecho que el coche realmente tenga un radio de giro muy reducido, 9,7 metros entre bordillos, anuncia el fabricante. Eso permite que el coche
con la batalla que tiene, sea muy maniobrable, lo puedes meter en casi cualquier sitio, fácil de maniobrar en aparcamientos de centros comerciales, en callecitas estrechas, pero al mismo tiempo lo ha hecho con una relación de dirección relativamente tranquila, 16:1, lo cual hace que tengas que girar mucho el volante, bastante manoteo para meter todo ese giro de volante para conseguir esas maniobras bien ágiles. ¿Qué tiene de bueno tener tanta relación de dirección? Que el coche se estabiliza cuando estás conduciéndolo en conducción en autovía, en autopista a alta velocidad, sin que tengas la sensación de llevar un coche pequeño, y eso hace que las cosas sean más sencillas y tengas más confianza en cómo está pisando el coche en cada momento. La visibilidad en maniobras urbanas es sencillamente perfecta, puedes colocar el coche justo donde quieras, tienes las ruedas en las esquinas y eso facilita que pongas el coche justo donde quieres sin tener ningún tipo de rozón. Le ayudan también cámaras de ayuda al aparcamiento, le puedes colocar incluso una cámara 360 como opcional a este coche. Si a eso le sumas posición de conducción relativamente alta, pilares relativamente estrechos, es un coche fácil de utilizar en el día a día. Y a esto le acompaña un grupo motopropulsor que por su condición de eléctrico le encaja como anillo al dedo a este aparato. Y es que los coches eléctricos tienen su sentido especialmente reforzado en conducción urbana, donde quitas la caja de cambios, quitas el sonido motor, quitas el embrague, quitas los tirones, incluso si es una caja automática, esos primeros movimientos raros que tienes cuando maniobras, y lo sustituyes todo por un imponente chorro de par continuo instantáneo desde el momento en el que metes el primer toque de acelerador. Eso hace que estos motores eléctricos sean tan agradecidos a la hora de callejear, porque realmente es lo que cosen con el coche y lo colocan en un nivel claramente superior a cualquier 500 que se haya fabricado de la generación previa. A mí me mola el sonido del Twinner, con sus toques de 2 cilindros que recuerda al 500 viejo. Me molaba el 1.4 atmosférico, que tenía también con un sonido motor muy chulo, y me molaba cambiar de marchas, pero la realidad es que en día a día, en el uso real, es mejor este tipo de propulsor, que además también mejora la capacidad de motricidad y ofrece una sensación de conducción más placentera a la hora de enfrentarte con tu rutina diaria. Hablando de baterías, gasta poquísimo este Fiat 500. En nuestro trazado de consumo medio se ha quedado en cifras ridículas y sobre todo inesperadas, 15,7 kWh a los 100. En autovía la cosa se dispara como en cualquier eléctrico, pero ni con esas gasta tanto como uno esperaba, habiendo visto otros coches en el canal gastando muchísimo más, y es que se quedas en solo 19 kWh a los 100. Así las cosas, en un uso convencional para ir a trabajar, venciendo el acceso a la gran ciudad, callejeo, vuelta a casa y todo lo demás, puedes cubrir hasta 240 kilómetros entre recargas, lo que resulta más que suficiente y da mucho respiro, ya que si tu rutina diaria ronda los 50 kilómetros, puedes cargar el coche tranquilamente cada 4 días si no quieres enchufarlo todos los días, o jugar con la enchufada diaria y tener siempre mucho margen de maniobra con el coche. En carretera, al ritmo habitual del tráfico que nos circunda, la autonomía va a rondar los 200 kilómetros escasos, por lo que está claro que no es un coche para viajar ni hacer viajes largos, aunque sí que es cierto que tienes un punto positivo, y es que luego te enchufas en un poste de recarga después de 200 kilómetros y en unos 20 minutos puedes meterle otro chute de 100 kilómetros adicionales al coche y completar un viaje de 300 kilómetros sin demasiados problemas. El tema es que esto circunscribe al 500 a un entorno urbano, a un uso de callejeo, a un uso de vía de circunvalación, de gran autovía de acceso a una gran ciudad, pero le quita esa usabilidad en viajes de larga distancia. Lo convierte en el segundo coche de la unidad familiar, imbatible para hacer tus quehaceres, para llevar a los peques al cole, para ir a hacer la compra o para ir al trabajo, pero te condena a tener un segundo coche más grande en casa si haces al cabo del año bastantes viajes de largo recorrido, o si no te vas a tener que alquilar otro tipo de coche para complementar este aparato. De hecho, este coche muestra una de las grandes características que deberíamos de ver en muchos coches eléctricos, que es su facilidad para moverse en ese tipo de conducción urbana donde aceleras, frenas, puedes recuperar energía en cada una de las frenadas. Es en ese ámbito donde realmente los coches eléctricos, en el ámbito urbano, tienen auténticas ventajas, y en este coche, al tener una batería decente, no como el Smart Fortwo eléctrico que probamos tiempo atrás, no tienes tampoco una ansiedad de autonomía por estar pensando todo el rato que te vas a quedar sin pila y no vas a llegar al final del día. Incluso metiéndole un enchufón, si lo necesitases, podrías hacer más.
La cuestión es por qué no hay más eléctricos de este tipo, porque realmente son los urbanitas de este perfil los que más partido sacan a la electrificación y no los grandes coches, las grandes berlinas eléctricas que estamos acostumbrándonos a ver. Sí que es cierto que por esos coches se puede pedir más dinero y por eso los fabricantes miran hacia allá, pero los viajes de larga distancia y largo recorrido no son el punto fuerte. El punto fuerte del coche eléctrico hoy por hoy con la tecnología que tenemos es este tipo de uso y este tipo de aplicación que hemos tan bien logrado en este Fiat 500. Pero ¿y si quieres hacer curvas con él? ¿Qué podemos esperar de un eventual Abarth 500? La cosa es que hay una parte buena y una parte mala. La buena es que el chasis ha mejorado, como hemos dicho antes, y esas mejoras de pisada, de comportamiento, esa ausencia de rebotes feos que tienes atrás, hacen que el coche brille. El coche tiene una motricidad maravillosa, mejor que nunca diré, y la acompaña con un chasis que combina muy poca inclinación en el paso por curva con poca sensación de tente tieso y cierta capacidad de colocar la trasera si ahuecas el acelerador. Recuerda a un buen mini clásico, voy a decir, con esas maneras algo de car, pero con más capacidad de tragarse baches por parte de la suspensión, más que un mini de hecho. Y mejora un Abarth en la base de chasis, por lo que notas en el tren trasero de no tener esos rebotes feos que sí tienes en un Abarth 500 actual de combustión. Los problemas dinámicos que le puedo sacar a este coche tienen que ver con el tacto de la dirección asistida, que está muy asistida y está muy filtrada. Ha dado un gran paso hacia adelante respecto al 500 anterior, que tenía una especie de mezcla de tacto entre un volante de PlayStation y un muelle siempre metido queriendo ir al retorno de la zona central del volante. Eso se ha solventado. Este tacto de dirección es mucho mejor que el del 500 anterior, pero me sigue faltando conexión e información, cosa que no creo que el usuario urbanita de este coche vaya a echar de menos necesariamente, pero a la hora de sacar a relucir las cualidades dinámicas del chasis, que las tiene, echo en falta eso. En el Abarth 500 seguramente esto se pueda solventar. Cuando saquen el Abarth 500 eléctrico podrán buscar otra geometría, podrán buscar un poquito más de avance tal vez, otro tipo de gestión en la dirección asistida eléctrica para que tengamos un poco más de retroceso de información a través del aro, pero en ese coche se va a mostrar otro problema que tiene que ver con la autonomía y la capacidad de hacer largas distancias cuando vas rápido con el coche, que es un tema que no es precisamente baladí y que tiene cierto peso a la hora de evaluar lo que pueda llegar a hacer el Abarth 500 y que ya tiene que ver con lo que hace Mini, por ejemplo, con el Cooper SE actualmente. Incluso este coche, con la batería más grande que puede ofrecer ahora mismo el Fiat 500, le pasa un poco como nos ocurriese en su momento con el Honda E. Es un coche divertido de llevar, con buena respuesta al acelerador, un chasis que es agradecido porque balancea y cabecea poco, te empiezas a interesar en las curvas, a descolocarlo un pelín, a sacarle partido, pero te encuentras que yendo fuerte por una carretera de curvas, en 150 kilómetros o menos incluso, te quedas sin batería. Y eso circunscribe el coche a usarlo, como os digo, mucho en zona urbana, en zona interurbana, pero en el momento en el que te quieras salir a hacer una carretera de curvas fuera del entorno urbano, te vas a tener que ir a una carretera cercana, porque como tu viaje para disfrutar del coche pase de 150 kilómetros, te vas a quedar sin pila, o incluso menos, como os digo, si empiezas a apretar el acelerador. Algo que no condiciona al Fiat 500, pero que sin duda va a condicionar el tipo de uso que le puedas dar a un Abarth 500 eventualmente, porque ya no vas a poderte ir a buscar tu carretera favorita si esa carretera está relativamente lejos de casa, a riesgo de quedarte sin pila, y sobre todo porque también muchas de estas carreteras comarcales, como esta que estamos usando hoy para grabar, están demasiado lejos de un cargador como para solventarte la papeleta si te has quedado sin pila en medio del trayecto. Esa idea de coche total en tamaño llavero a pilas parece que no casará esta vez con el 500. Mi Abarth 500 me acompañó hasta Lier, en Bélgica, pasando por Le Mans, pasando por Nürburgring, para volver luego a casa en un viaje épico que hice al poco de estrenarlo. Hoy parece que esos viajes con este tipo de coches eléctricos no son más que una ensoñación imposible y no nos queda otra que asumir que va a ser la realidad que vamos a tener con este tipo de productos de coches urbanitas puramente eléctricos. Piensa que solo para ir a Nürburgring desde Madrid con este coche, esto implicaría parar 10 veces a recargar, parando en cada una de ellas 45 minutos, así que es un viaje poco menos que imposible. Curiosamente, aunque no es un coche de largos viajes, tiene una de sus ventajas en el sistema de control de asistencia de centrado en el carril y control de crucero adaptativo, un subsistema que parece mentira que lo veamos ya en coches de este segmento y de este tamaño, pero que está muy bien resuelto en este aparato. Es un coche que sabe mantener las distancias, que se sabe mantener centrado en el carril y que te alivia mucha carga de trabajo cuando conduces por autovía o autopista, donde es más efectivo. Sin duda eso nos va a ayudar en conducción interurbana, en el sentido de encontrarte atascos donde te quita parte del trabajo, pero también me hubiera gustado ver esa solución aplicada en un viaje de 300 kilómetros, pero claro, como no lo puedes hacer
con el Fiat 500, porque la pila no llega, pues tienes ese problemilla, ¿no? Sería estúpido si yo ahora en las conclusiones hablase de la autonomía, de si este coche es bueno o malo en base al tamaño de la batería, porque no es. Su menester no es su objetivo principal. Este coche está pensado para utilizar en ciudad y alrededores, y para cumplir esa función Fiat ha hecho un producto sencillamente genial, que además, por la batería que tiene, por la eficiencia energética que tiene, es capaz de hacerte 200 y pico kilómetros entre recargas, así que lo puedes cargar cada 3 días, cada 4 días en casa, no necesitas más si haces tus quehaceres diarios, sin ponerte tampoco una ansiedad especial cuando estás circulando por ciudad pensando que te vas a quedar directamente sin pila. Te quita esa problemática que vimos, por ejemplo, con el Smart Fortwo, que al final, cuando hacías un día 100 kilómetros, ibas cogido así, al final del día ibas pasando miedo. Aquí no vas a tener ese aspecto. Todo lo que rodea al coche, la finura de marcha, la comodidad, la sonoridad, la respuesta al acelerador, el acabado interior, el ambiente en el que te sumerge y te abraza, todo está al mejor nivel posible dentro de un Urbanita. Probablemente sea el mejor Urbanita eléctrico que hay ahora mismo en el mercado para utilizar solo con las 2 plazas delanteras. Pero hay un problema en este coche. ¿Y cuál iba a ser? Pues el que tenemos prácticamente con todos los coches modernos que estamos probando últimamente, y es el precio. Comprarte un Fiat 500 eléctrico arranca en 30.100 euros, iros a esta versión Icon, que es la equipada con la batería grande, se vaya a 34.300. Teniendo en cuenta la diferencia de precio y que este coche tiene la batería claramente más grande y más autonomía que la versión más básica, os voy a recomendar directamente ir siempre a por este, porque hay poca distancia de precio. Pero el problema es ese, cuesta 34.300 euros, que no es poca cosa. El tema es que tiene pocos rivales directos en el mercado el 500 eléctrico. Un Twingo cuesta menos, sí, pero tiene una batería ridícula de 20 kWh con la que en autovía apenas puedes hacer 90 kilómetros. De hecho, ya casi me quedo tirado con un coche con esta batería, en este caso un Smart concretamente. Un Renault Zoe es un coche más grande, pero menos vistoso por dentro y con peor calidad de rodadura, además de medir casi medio metro más. El coche más parecido al 500 eléctrico, para mí por lo menos, es el Honda E, que también me encantó, por cierto. Frente al Honda, el Fiat me parece más logrado en sus asientos y posición de conducción, pero palma en espacio de plazas traseras y acabado en esa zona. Es más eficiente el Fiat en consumo y en autonomía. Dinámicamente, aunque el chasis del Honda es mejor y tiene más elaborado el sistema de suspensión, también está puesto claramente a punto de una manera más blandita que la que tenemos en el Fiat, que deja más resabor dinámico el coche turinés. Por lo que, salvo necesidad de plazas traseras, yo creo que me quedaría con el Fiat porque es más divertido de conducir, básicamente. Aunque el potencial del Honda, si sacase una versión deportiva, está claramente ahí para superar al Fiat. Pero me da a mí que no vamos a ver un Honda E como rival a un Abarth 500. El Mini Cooper eléctrico está a punto de ser renovado, es más grande, cuesta más, yéndose a 36.900 euros, una zona de precio donde probablemente se mueva el nuevo Abarth 500 eléctrico. A cambio te da más potencia y un acabado más curioso por dentro en cuanto a la selección de materiales, pero viene peor equipado, y si igualas equipamientos se hace mucho más caro que el Fiat. Un MX-30 de Mazda cumple todo lo que ofrece el Fiat por un precio similar. Tiene plazas traseras más amplias, una estética completamente distinta, de SUV. Está también centrado en el uso urbano, pero tiene más maletero. Dinámicamente me gusta más el Fiat y por sus dimensiones es más apto para callejear. Pero el MX-30 es más coche, sobre todo si lo vas a utilizar con más de 2 personas. En cuanto al Cupra Born o el ID3, el problema está en el precio, ya que ambos están en 40.000 euros para arriba, por lo que son descartables inmediatamente cuando uno piensa en ellos como rival del Fiat 500. Hay detalles, como en todo coche moderno, que no me gustan y os los voy a repasar rápidamente, aunque los he estado comentando en el vídeo. Por ejemplo, no tiene sentido el hecho de tener un botón eléctrico para abrir la puerta desde dentro, no le veo la utilidad y sí veo que es más coste y más fuente de futuros problemas que una manilla de las de toda la vida. No me gusta la tapicería esta reciclada de botellas, me gustaría más un tejido un poco más suave y menos caluroso. No me gusta cómo funcionan las salidas del aire y luego tiene una tontería, que es que los mandos de intermitencias y de los limpiaparabrisas se me hacen un pelo cortos, algo que no me ha pasado con ningún coche que haya probado nunca, me ha pasado con este, justo un tema así tan tontito ergonómico que sería fácil de solventar. Todo el resto de críticas que le pueda dar, espacio de plazas traseras, tamaño de maletero, están intrínsecamente relacionadas con el concepto básico de lo que es un Fiat 500. Si luego pensáis que el precio es un problema, os puedo decir que este coche lo podéis coger por renting, que sería en parte lo más lógico teniendo en cuenta el estado de la técnica, la fiabilidad que os puedan dar las baterías, la tranquilidad de espíritu. Lo podéis coger por 300 euros al mes, que no me parece ni mucho ni poco, me parece una cifra dedicada principalmente a las clases medio altas, es decir, a esa persona que tiene un Serie 3 en casa como coche principal para viajes largos y quiere tener un Urbanita, complementa su garaje
con un coche de estos por 300 euros al mes. Me parece razonable teniendo en cuenta la cantidad de clientes potenciales que tienes para este tipo de coches en Europa. El problema principal para Fiat lo veo cuando relaciono el precio del coche, el coste por mes y el objetivo de producción que tiene, que son 80.000 unidades anuales. La realidad es que aunque yo era escéptico cuando me contaron los objetivos de ventas 4 años atrás para este coche, para justificar la inversión del proyecto, el coche ahora mismo está a ritmo de 7.000 coches al mes, lo que le llevaría a sobrepasar de hecho la capacidad productiva instalada. Un arranque fulgurante de demanda para el Fiat 500 eléctrico que yo creo que nos va a hacer que en Wallapop no encontremos ni uno solo rebajado, pero vamos a comprobarlo. Pues vamos a ver si encontramos Fiat 500 eléctricos a vender en Wallapop. Como acabamos de decir hace un minuto, debería de haber 0 unidades disponibles, si de verdad hay tal demanda como parece. Entonces ponemos aquí Fiat 500, vamos a buscar modelos del último año, solo del 22, a ver todo lo que aparece. De momento el grueso de las unidades son a combustión, y mira, tenemos aquí ya un eléctrico, vamos a abrirlo, tiene blendio, otro más. Y otros, señores, hay un montón. No voy a abrir más porque valen todo lo mismo. Vamos a dejarlos ahí. Vamos a ver si hay más unidades por aquí para no abrir todas del mismo comercial. Tenemos aquí otro más. Bueno, la verdad es que hay bastantes unidades disponibles. Si uno quiere comprar uno, parece que la entrega inmediata la tiene garantizada. Especialmente llamativo es este, 26.400, vale, es el de la batería pequeña, que es el que digo que yo no compraría. Kilómetro cero. 26.400, claramente por debajo del precio de 30.000 euros que tenemos de base para este coche. Así que podéis encontrar unidades 4.000 euros por debajo de su precio de tarifa. Vemos aquí otro con la batería grande, 42 kWh, este es el recomendable. 32.500, este está alineado con el PVP, más o menos con el precio que tiene de comercialización. 32.990 para este, también es el de la batería grande. 2.800 kilómetros, un coche de demo, algo similar, automatriculado, parecido al que hemos probado, sin techo solar, eso sí. 85 kilovatios, 118 caballos, este es el de la batería grande también, 31.690 euros. Spoticar, que es la división de venta de coches de vehículos de ocasión de la propia Fiat. 10 kilómetros, así que es kilómetro cero, más unidades 32.990, más de lo mismo 34.90, más de lo mismo. Todos son de Comauto. Si os fijáis, uno de los aspectos clave es que todos se están anunciando aquí con tarifa. 351 al mes, 9.000 de entrada, 343 al mes, 10.000 de entrada. Toda esta jugada viene alrededor de la idea esta que os he contado de que estos coches en muchos casos salen a cuenta cogerlos bien con renting, bien con financiación tipo de otro tipo como leasing, porque de esta manera os cubrís un poco la espalda de cómo pueda envejecer la batería. Pero ya veis que hay unas cuantas unidades, 39.90 para este, con la batería de 42 kWh también, con la batería grande. Hay bastantes unidades de entrega inmediata y ligeramente por debajo del precio anunciado, así que si queréis uno, estáis de enhorabuena. Vamos a ver de todas maneras, adicionalmente, si podemos ver en cuánto se mueven los Honda E. Vamos a ver cuántas unidades encontramos. Vale, de 2022 ni una. Y de todos los años tenemos aquí uno, que sé si se usa de verdad, una sola unidad. Fijaos que el año pasado, cuando probamos el coche, hace año y pico, sí que salían bastantes unidades de kilómetro cero, en este caso 28.180 para este, un poquito más barato que los que hemos visto, pero ya con 29.000 kilómetros. Vemos que han bajado no gran cosa, pero mira, tenéis esta opción como alternativa directa al Fiat 500 eléctrico, con ese extra de plazas traseras que hemos comentado, pero más o menos alineado en precio. Curioso eso que os digo de que no haya unidades de entrega inmediata, kilómetros cero y automatrículas en el ejercicio 2022 para el Honda. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, que se suele decir. No, mañana a las 8 no hay vídeo. Hemos acabado ya todo lo que os quería contar del Fiat 500, un coche que me ha gustado más de lo esperado. Recordad eso que os he dicho al principio, se llama Fiat 500, no Fiat 500e ni nada parecido. Fiat ha decidido llamarle así y el nombre comercial del Fiat 500 viejo ahora es Fiat 500 Hybrid, híbrido pero no mucho. Si me dais a elegir el producto sin mirar el precio, este es mucho mejor coche que su ancestro directo. ¿Problema? Pues lo que os he dicho, que os compráis dos
de gasolina por el precio del eléctrico, y eso todavía hace que sea un bocado difícil de digerir. Si os han quedado dudas, preguntas, cuestiones que nos queréis hacer de este Fiat 500, las podéis dejar en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, nos dejáis un me gusta, y en los comentarios también os animo a responder si iríais antes a por este coche, a por el Honda E o a por el Mini Cooper SE. Venga, ahí nos contáis y lo vemos y os contestamos. No tengo nada más que contaros, nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. Hey, recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.